vamos a ver la instalación de un sistema fotovoltaico. ¿Cómo se instala este tipo de sistemas? Ahora, antes de la instalación tenemos que tener en cuenta ciertas recomendaciones muy, pero muy fundamentales. A ver, ¿cuáles son? Para considerar el criterio de diseñar, ¿no? La instalación fotovoltaica, porque para una instalación primero hay que diseñar, digamos, cuántos paneles se va a utilizar, el tipo de emisor controlador, el tipo de batería, entre otros. Y justamente el tipo de cables que van justamente del panel, ahora de ahí va a dónde va eso al inversor, controlador, del controlador de dónde va, controlador justamente va a la batería. Y esa parte, escúcheme, esa parte de la energía, ojo, tiene que haber otra entrada, otra vez, otra entrada, en este caso que va directamente al medidor, en este caso de consumo doméstico, ¿no? Justamente al medidor domiciliario, o sea, el contador de energía. Ahora, para que ese contador, pues, cuente pues la energía que se está utilizando, ya tiene que estar justamente ya conectado, en este caso por dos borneras, justamente ¿a dónde? En este caso al conductor principal, ¿no? Entonces, ese panel solar, ¿no? Tiene que estar pues justamente el cable, ya, justamente tiene que ir a la entrada inicial, en este caso del sistema eléctrico, ¿no? Entonces, donde estaba justamente la cometida de la empresa, por ese lado, pues por ahí, y esa cometida está pues conectada aquí, está conectada al medidor, ¿no? Y del medidor está conectado a tu salida, ¿no? Entonces, eso de ahí se tiene que tener en cuenta, que al instalar el medidor de consumo, ¿no? Tener en cuenta que ahí ese medidor, pues el otro pues no debe estar, sino el medidor correspondiente. Ahora, ese medidor, repito, voy a recalcar, tiene que estar justamente ya conectado, escúchame, parte, ¿no? En este caso, del panel solar directamente, en otras palabras, al tablero principal. El del tablero principal, obviamente, va al medidor, y en el medidor justamente tengo la cometida de entrada, ¿no? Y la de salida que va justamente al domicilio. Entonces, como nosotros no vamos a alimentar digamos, con una línea, vamos a alimentarlo justamente con un panel. Y ese debe estar conectado directamente, justamente ahí donde va justamente el tablero y que salga justamente del tablero, justamente salga pues parte de esa energía que salga justamente y esté conectado directamente al medidor para que marque el consumo nada más. Ahora, acá se tiene que tener en cuenta las condiciones del suelo, el techo, donde se ubican los soportes, espacio o superficie disponible en metros cuadrados, ¿no? Radiación solar del lugar, o sea, hay que ver qué lugares hay mayor radiación y menor radiación solar, ¿no? Evaluación de las posibles sombras, porque la sombra no le conviene al panel, es prácticamente su enemigo. Luego, las condiciones generales donde se va a ubicar, ¿no? Acá, como están observando ustedes acá, orientación de los paneles solares. Orientación norte, desviación recomendada máximo 45 grados oeste y este, dice. ¿No? Eso podría ser la ubicación del panel. ¿Ya? Acá estamos observando que acá tengo la proyección, en este caso, del sol, ¿no? Acá está el norte 0, el sur 180, el oeste 270 y el este 90 grados. Entonces, con eso nosotros vamos a tener en cuenta. Ahora, mira cómo está ubicado tu panel. Entonces hay que fijarnos muy bien que el ángulo pues sea el apropiado. Para eso justamente vamos a ver qué ángulos son los apropiados para la instalación de un panel solar, ¿no? Y acá tenemos la lámina de cobre, ¿no? Este elemento, ya, acá por ejemplo, este panel que tiene su lámina, ¿no? Mira dónde puede estar ubicado este panel. Ubicado justamente, pues, podemos decir que está ubicado al oeste, ¿ya? Y acá tenemos que dar en cuenta de que a dónde el sol irradia el panel por primera vez. Toda esa área hay que tenerlo en cuenta hasta donde inicia y se oculta el sol.
Por ejemplo, acá, miren, en este caso recorre 45 grados, ¿ya? En este caso, pues de acá para acá se va, está en dirección este-norte, porque no va a ser noreste, será, está de este a norte. Entonces, este ángulo sería el ángulo barrido, en este caso supuestamente por la radiación solar, ¿no? Este ángulo beta. Ahora, ¿qué tipo de inclinación se tiene que trabajar acá? Miren, acá tengo 90 grados y acá está 45 y 45. Ahora, la inclinación más recomendada que debe tener un panel, como estamos observando acá, es de 15 y 40 grados. Óptimo latitud donde se ubica la instalación, ¿no? Por ejemplo, puede ser acá en Santiago, su lugar, 33 grados, ¿no? Esa es su latitud, inclinación recomendada, 30 grados. No. Ahora, esto de acá, ¿cómo se saca? Esto se saca a base de cálculos. Obviamente, cálculos en la cual, dependiendo justamente de la geografía, no se utiliza pues la parte matemática, acá justamente, ¿no? El cálculo de longitud de arco, ángulo central. Entonces, eso depende mucho, mucho, señores, mucho justamente depende cómo está ubicado el panel, en qué dirección está ubicado y qué es lo que justamente va a realizar, ¿no? Justamente la sombra que realiza el panel con respecto al sol. Ahora, el otro tipo se llama orientación e inclinación óptima de un panel fotovoltaico. Ese es importantísimo, miren. Ven. Acá está el centro. Por acá viene la radiación solar, incide en el panel. Acá justamente hay un ángulo de incidencia. Es igual que el efecto de la luz, ¿no? Igualito que ustedes ponen un vaso, y en el vaso introducen un lapicero, y se dan cuenta que ese lapicero, pues, lo ven y está partido en dos, pero no es verdad. Es justamente por el efecto de la luz que hace que la vista humana, pues, cambie de perspectiva. Lo mismo sucede acá. Incide esta luz solar, hace un impacto, ¿ya? Un impacto, y luego después de ahí vemos, ¿no? ¿Cuál es la recomendación justamente de ese panel? En primer lugar, mira cómo tiene que estar ubicado. A ver, lo recomienda que haya una reacción directa del Sol. Segundo, ángulo de incidencia, o sea, cuando choca la superficie y rebote justamente, en este caso, el rayo acá. Eso significa ángulo de incidencia. Sería igual a la línea o la dirección trazada, ¿no? Que incida al panel y la otra es la que rebote y salga del panel, ¿no? A eso de ahí formaría justamente el ángulo de inclinación. Ahora, el ángulo de inclinación recomendable sería 18 grados, ¿no? Y esto de acá, obviamente esto gira, ni el ángulo que va a recorrer, ¿ya? Aproximadamente sería 12 grados, nada más. ¿Ya? Entonces, esto vendría a ser las consideraciones que se debe tener en cuenta. Ah, me está olvidando también. Acá se tiene que tener en cuenta lo fundamental. En las estaciones, en este caso el lugar. Por ejemplo, acá en Lima, colocar paneles solares no es tan recomendable, ¿no? En algunas situaciones sí, pero no es tan recomendable en mi vida. Ahora, ¿por qué? Porque acá, justamente en Lima, es una ciudad bastante húmeda y los 3 primeros meses, más o menos aproximadamente, el sol se ausenta de nuestras vidas por un momento, ¿no? Y luego regresa en primavera. Entonces, en ese lapso de tiempo, no hay una radiación buena para los paneles. Entonces ahí vemos que pero la radiación solar es muy pobre. Por lo tanto, si no hay radiación, como uno dice, entonces la celda fotovoltaica no va a trabajar, no va a almacenar carga y solamente va a quedar hasta que se renueve cuando tengamos lo que es ya la iluminación respectiva, ¿no? Por ejemplo, época de primavera o época de verano. Pero en el resto de meses, ¿qué se va a hacer? ¿No? Por eso que los paneles solares dependen mucho del lugar donde se quiera alimentar. ¿Ok? Entonces, lo más recomendable de estos paneles es llevarlos a las ciudades o a la parte, obviamente, las ciudades de la parte rural, donde justamente no hay carreteras, no, en este caso no llega ni siquiera la luz, o en este caso no llega ni siquiera pues el agua potable. Entonces, para esa situación se utiliza paneles solares. Bueno, justamente los famosos efectos sombra, ¿no? Como ven acá, efecto sombra. Pero este efecto sombra es hacia el sol, esto no interesa, obviamente, pero
el efecto sombra lo pueden dar justamente otros paneles o otras edificaciones, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Acá tenemos efecto de la sombra de los paneles solares, ¿ya? Acá, pues, tenemos acá los diferentes tipos de sombra, ¿no? Efecto sombra negativo. Produce menos energía, obviamente aumenta la temperatura del módulo afectado. Si estoy acá, reduce la vida útil y produce puntos calientes. Los puntos calientes es justamente los puntos en los cuales pues, las plaquitas o los elementos no son los recomendables y la radiación solar en calor, que son en calor, daña o puede empezar a dañar justamente estas pequeñas celdas, ¿no? Que estamos observando acá. Ahora, el efecto sombra positivo. A ver, los conectores de salida regresan a su temperatura normal, preparándose para volver a trabajar en su máxima capacidad. No, ese es el efecto sombra positivo. Luego, el aumento de productividad al tener un descanso. Luego, siguiente, durante la noche pueden recibir este beneficio. Como le dije, ¿no? El panel solar deja de trabajar por la noche y durante el día trabaja arduamente, pero dependiendo si hay, en este caso, radiación solar. Si estamos en invierno, ese trabajo es mínimo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces es mínimo. ¿Ya? Entonces, acá dice, celda sin sombra, captación del 100% de la luz disponible. Las sombras parciales al 50%. Captación normal, menor, perdón, al 100% de la luz disponible, 50-25, por ejemplo. Sombras totales al del 100% a la mitad de la celda, ¿no? Acá la mitad, no, las 3/4 partes. Acá celda totalmente sombreada. Captación de luz, prácticamente cero, ¿no? Entonces acá es como si estuviera tapando la celda. Es otra situación que tenemos que tener en cuenta. El famoso efecto sombra. Porque ese efecto sombra lo hace, como digo, lo puede ser otro objeto. Puede ser, no sé, el techo, la pared o el muro, entre otros, ¿no? En la cual tapa justamente esa celda, ¿no? Y se lo tapa con esa cantidad, pues no hay eficiencia, ¿no? La eficiencia es baja, baja la eficiencia, baja, digamos, la calidad, la potencia de esa celda en la cual pueda producir energía eléctrica. Ahora, ¿cómo se instalan los componentes, en este caso, instalación de los componentes de un sistema fotovoltaico? Lo primero que tenemos que tener en cuenta es, como digo, estos elementos, ¿no? El módulo fotovoltaico, el controlador, batería, convertidor, nada más. El resto ya son cargas, no son elementos de los cuales vamos a transportar la energía eléctrica. Ahora, el segundo plano es tener las herramientas adecuadas para la instalación. Entonces, lo que vamos a hacer acá es la instalación del panel solar, en este caso, a una instalación domiciliaria o, en este caso, puede ser comercial o residencial. ¿Ya? Entonces, acá tenemos las herramientas fundamentales, ¿no? Para armar el circuito, ¿no? Destornillador, ¿no? De los dos tipos, normal y, en este caso, estrella. El otro destornillador también, más fino, ya el otro llave en este caso mixta, y acá martillo, ¿no? Tengo alicate, alicate universal, alicate con punta, y luego nuestro famoso multímetro para saber cuánta tensión hay, cuánta corriente está, ¿no? Entre otros, ¿no? Eso venía a ser esta parte de los elementos. Ahora, vamos a ver los siguientes materiales o accesorios que se utilizan para la conexión de los circuitos. Estamos viendo acá los elementos, ¿no? De una instalación eléctrica domiciliaria. Tener en cuenta eso, el interruptor, los sockets, la caja octagonal, los tomacorriente, ya saben, la bornera, en este caso estas borneras, ¿no? De baquetita, en este caso la grapa para cables, o sea, para poner los cables, o en este caso, pues otro elemento, ¿no? En este caso, generalmente canaletas. Lo que vemos acá es el cable eléctrico. No olviden que el cable eléctrico debe ser de acuerdo a la instalación que se va a realizar, ¿no? Lo más recomendable es utilizar el número 14 y también se puede utilizar el número 16, ¿no? Acá tenemos tornillos, ¿no? El scoot, ¿no? Otro tornillo con su tuerca. Acá también tengo otro, ¿no? Tornillos X-Fax. Y acá tengo, en este caso, los clavos, ¿no? De 5 pulgadas, en este caso, exclusivamente para madera. Luego, cintillos plásticos que ajusten justamente, pues, esos elementos, ¿no? Ya, ahora pasemos a ver la otra utilización. El tercer lugar dice,
Las herramientas, en este caso, deben ser adecuadas, ¿no? Asegurarse de tener siempre ambas manos secas, o sea, eso para evitar un riesgo eléctrico. Luego, antes de realizar la conexión, verificar la polaridad, en este caso si es correcta, para no causar un cortocircuito. Ahora, justamente ahí, lo recomendable es justamente aplicar las reglas de oro para ver ese tipo de conexión, porque miren, antes de colocar el panel solar, pues hay corriente pues que viene de la cometida, ¿no? Viene de una red eléctrica, ¿no? En este caso una red, en este caso pues natural o fotovoltaica que es el panel solar, ¿no? Luego, asegurarse de que no, de no dejar ningún cable o conductor eléctrico descubierto, o sea, significa que el cable esté pelado, por ejemplo, eso sería terrible, ¿no? Es de evitar para posteriormente, pues, tengamos que, bueno, evitar algo, o sea, tener en cuenta un accidente, y eso es lo que se quiere evitar acá. Ahora, en cuarto lugar, es necesario considerar una serie de recomendaciones para poder ubicar, instalar adecuadamente estos distintos dispositivos del sistema fotovoltaico. ¿Y cuáles son, en este caso, esos principales este, piezas, se puede decir, del sistema fotovoltaico, ¿no? Acá, por ejemplo, esos pasos que nosotros tenemos que dar para realizar esa instalación son las siguientes. Número uno, preparación para instalación. La característica para la instalación es justamente las viviendas que están o que tienen justamente la zona donde haya bastante incidencia de calor durante todo el año. Eso es lo primero que tengo que ver, la geografía, ¿ya? Entonces acá, si hacemos la pregunta, en este caso, dice ahí, ¿dónde está el norte? ¿Dónde se ubicará el panel solar? Eso está muy bueno. ¿Dónde, cuáles, en este caso, cuáles cuartos se van a iluminar? Por ejemplo, ¿cuántas habitaciones, no? El otro punto, y la otra pregunta sería, ¿por dónde correría los cables, no? Entonces, esas preguntas a mí me es útil para poder hacer una adecuada instalación. Entonces, el otro punto es la seguridad. Como se dan cuenta, acá en esta vivienda, acá como estamos observando, es una vivienda bastante humilde y obviamente que tiene que estar los paneles en la parte superior, en el techo, ¿ya? Generalmente estos paneles solares se ponen generalmente en los techos de las viviendas, ¿no? Para que justamente lo aproveche al 100%. O también se puede colocarlo en techos inclinados, ¿no? En forma de V, en la cual pues está pues, el cubierto de tejado. También hay justamente paneles en la cual entran justamente para ser instalados en techos en la cual que tengan tejas. Es importantísimo también conocer esa tecnología o esa estrategia para poder, en este caso, instalar un panel solar en el techo. De ahí se empieza. Ya. Ahora, se tiene que ubicar también en un lugar en la cual sea pues seguro, ¿no? En la cual pues al día siguiente no se roban el panel, porque esos paneles pues se cuestan demasiado caro y al momento de robarse ahí es donde puedes perder. Ahora, no puede ser manipulado por personas que no sepan del caso, ¿no? Ese para evitar justamente el malo muy pronto de ese caso, de ese dispositivo, ¿no? Ahora, la ubicación del panel permitirá la instalación de los componentes del sistema de un lugar seguro y seco dentro de la vivienda. Para ello se consideran las siguientes recomendaciones. Espacio de fácil acceso, tiene que ser visible para la habitación de la casa, cercano al panel, pero ubicados en espacios ventilados, ¿no? Eso tiene que tener en cuenta. Que no tenga humedad y donde se evite la presencia del polvo. Ahora, el polvo se tiene que evitar en esos paneles. Ya, mucho cuidado, porque esos polvos al momento de entrar, pues lo que hacen es evitar que se pusa ese efecto fotoeléctrico que justamente que pasa cuando se irradia la luz solar hacia un panel, o sea, las células fotovoltaicas. Paso 2. Procedimiento para instalación de sistema fotovoltaico. ¿Cuál sería? Instalación de la conexión y del panel fotovoltaico. Miren, ve, acá tenemos instalación en el poste, ¿ya? Mayor rendimiento del panel, no depende de la calidad del techo, ¿no? Hay más flexibilidad en la ubicación del panel, o sea, es más sencillo, dice. Ya, pero, acá hay un pero siempre, pero el suelo tiene que tener
buenas cualidades. En este caso hay un costo en la estructura y en este caso y el poste. Obviamente que todo tiene su costo. A la instalación en el techo. Ya. Consume menos cable en la instalación, puede haber menos riesgo de robo, obviamente. En este caso hay más variedades para la construcción, en este caso de calidad de techo que tienen que subir, en este caso los paneles. Eso ya depende, como digo, depende del techo que se tenga, ¿no? Ok, eso que tener en cuenta con respecto a la instalación del panel. Ahora, vemos ahí, colocar el panel fotovoltaico en la estructura de metal que se ha construido para soportarlo. Como ven acá justamente este panel justamente se va a plantar con este dispositivo que tienes acá, uno parecido a este, ¿no? En la cual se cuelga, pues de esa forma, pues, se tiene el panel, ¿no? Ubicado como debe ser y asegurado de paso. Ahora, ¿cómo conectar los cables del panel? Miren, a ver, en primer lugar acá observamos lo siguiente. Mira la longitud del cable que necesitará, asegure, en este caso el cable tiene la longitud suficiente para llegar del panel al controlador de la carga. O sea, conectas acá el cable y tenga asegúrate que eso llegue justamente a la punta, justamente llegue, ya, hacia la otra parte, en este caso que va a alimentar. Repito, se empieza con una bornera, ya, ok, una bornera, ya, listo. Luego dice, este, se tiene que quitarla, en este caso, la tapa de la caja, que está en la parte de atrás, en este caso, el panel. Ojo, acá son elementos que tiene el panel para que tengan bien claro. Ahora, el número 4 dice, identifica el polo positivo y negativo, ¿no? Utilizando el multímetro. Obviamente el multímetro es un elemento para medir. Ahora, para verificar el voltaje y el amperaje que estén bien, obviamente. Luego, pues, lo que se pasa de ahí es justamente ajustar los cables para los contactos, y no en este caso indicados, y asegurar que el cable no se pueda zafarse, ¿no? Que esté justamente firme, ¿no? En la conexión. Ya, eso vendría a ser, ¿no? Los requerimientos, en este caso, para conectar los cables, en este caso, del panel. El último punto es, se utiliza un conector para sellar la salida del cable. En este caso, tengan cuidado con el cable, no, que en este caso que no esté tenso ni flojo, ¿no? Que esté así normal, relajado, como se dice. Ya, ahora vamos a ver, en este caso, pues, el otro punto, que justamente son los conductores eléctricos. Estos conductores eléctricos, ya, a la vez que, como cualquier conductor en la parte pues, eléctrica que hemos visto en instalaciones, ya, en este caso, de la marca iguales a los cables, en este caso de energía, ¿no? Los cables normales. Acá se tiene alambres, ¿no? O cables entrelazados, alambre o cable TW. En este caso se usa en instalaciones fijas, en edificaciones, interior de locales con ambientes secos o húmedos. Ahora, acá tengo el alambre o cable THW. Es recomendable, dice, para altas temperaturas expuestas al sol o en lugares con alta nivel de humedad ambiental. Justamente este tipo de cable podemos decir que se puede aplicar en los paneles solares. En cambio, este de acá no. Ahora, estos son cables llamados mellizo. Son apropiados para instalaciones en áreas no peligrosas. O sea, por ejemplo, no vas a ponerle pues un cable mellizo pues a un motor. Eso ni hablar, ¿no? Puede ser que ponga su cable mellizo en la instalación, por ejemplo, para pedir un televisor o una radio, o en este caso, pues la computadora no recomienda el mellizo, no es recomendable. Ahora, ¿en dónde recomienda el mellizo? Justamente para las instalaciones eléctricas, en los visibles, en lugares secos también. El calibre no debe ser, ojo, no debe ser inferior al número 16 AWG. Mucho cuidado, no debe ser menor, no, perdón, no debe ser inferior al número 16 AW. Mucho cuidado. Si no es 16 mínimo, ese cable no sirve. O 14, por ejemplo. De ahí nada que ver. Si tiene otros valores, esos cables no aguantan. Se revientan, se rompen y se queman, ¿no? Pues no aguantan a una tensión de 220. Ahora, como ves acá, cordones flexibles vulcanizados. O sea, vulcanizado, ¿por qué? Porque tiene doble
estructura interna, una estructura para él y luego afuera otra general, ¿no? Entonces, este tipo de cables o cordones me indica lo siguiente. El verde y amarillo es conductor a tierra, esto todos lo sabemos. El azul es conductor neutro, eso va a tierra. Ahora, entonces por acá estaría pasando la línea, pues, por este punto. ¿Ya? Eso vendría a ser el detalle ahí. Luego, vamos a ver el montaje del panel en el poste. ¿De qué manera se puede, en este caso, levantar el poste? ¿No? Acá, como primer punto, dice, mantén el panel ya unido al soporte de metal, o sea, acá tiene que estar, ¿ya? Ahora, para felicitar el montaje, apoyarse en la banca o silla, ¿no? Entonces acá se apoya acá, pues, en esta silla para que no se malogre. Ahora, la parte 2 dice, asegure la estructura al poste ajustando los pernos de manera uniforme, ¿no? Hay que ajustarlo acá. Asegure con los cintillos los cables del panel solar sobre la parte metálica, ¿no? O sea, sobre esta parte de acá, miren. Eso es lo que se tiene que trabajar. Y 4, perfore un agujero con la profundidad de 0,4 metros, ¿no? Levante el poste con cuidado y sin dañar o agarre el panel solar, ¿no? Entonces, de esta forma, nosotros, pues, enterramos, en este caso, un poste que justamente me va a permitir la utilización justamente de ese tipo de panel, ¿no? Ahora, veamos el otro punto. El otro punto es fijar el lugar donde quedaría instalado mi panel. Ahora, ¿cuál sería ese lugar? Ese lugar sería, pues, dependiendo justamente, como le digo, de la zona, ¿no? De dónde a dónde, cómo se oculta el sol y qué sombra justamente va a incidir en este panel, ¿no? Dependiendo justamente de la potencia, o sea, el panel solar va a depender mucho su potencia de la radiación solar que provenga, obviamente, del sol, ¿no? Generalmente, cuando el sol está llegando a esta zona de acá, ¿no? Va a llegar un momento en el cual la radiación va a ser máxima. Por ejemplo, acá sería 5, 12, acá va a ser un poco más, y de ahí obviamente baja un poquito y así sucesivamente, ¿no? Entonces vamos al otro, ahora cuando una nube, obviamente que es bajo, el rendimiento del panel, ojo, no van a pensar de que, por ejemplo, todos los paneles van a tener la misma capacidad. Ojo, hay paneles diseñados para un determinado, para un determinado cantidad de potencia, pero eso de ahí varía, justamente varía entre el mínimo y máximo valor. Por ejemplo, este panel es de 25, pero por la mañana fue de 5, 12, y pasa de repente toda la tarde y de repente decae o aumenta, dependiendo del caso. Entonces, eso hay que entenderlo. Cuando el panel está pues, justamente con una obstrucción, ¿no? ¿Y qué pasa con esto? Varía un poco, nada más, ¿no? Es interesante que en las épocas de verano, ¿no? El panel se utilice bastante, ¿no? Para ahorrar energía. Ahora, la otra que se llama orientación. El panel siempre debe orientarse hacia el ecuador, que en el caso de Perú está hacia el norte. O sea, todo elemento significa, por ejemplo, acá, por ejemplo, estamos observando por acá miren, por ejemplo, en esta parte del panel, tiene que estar apuntando este panel generalmente al norte. Si está al norte, bacán, pues, profesor. Es una forma en la cual podemos aprovechar, en este caso, la energía solar, sobre todo, ¿no? La energía solar varía con respecto al día, por lo tanto, también varía, en este caso, la producción en este caso, de kilowatt, en este caso, los paneles, ¿no? Va a variar de todas maneras, ¿no? Acá, justamente, tenemos una situación, acá dice, señale con la mano derecha hacia dónde sale el sol y con la izquierda hacia dónde se esconde. El norte está ubicado frente a usted, dice. ¿Hacia dónde está mirando el frente? Dice. Entonces, acá tengo, para mí, este es el este y el oeste. Pero para mí, ojo, para mí es al revés. Acá es el oeste y acá es el este. En cambio, para esta persona que mira, para él está su este acá y el sudeste está al otro lado. ¿No? Entonces, lo que manda acá es justamente acá, el lugar, o sea, la ubicación de esta casa. ¿No? Entonces, para él sería oeste y esto sería este. Nada más. ¿Ya? Entonces,
Eso es, digamos, algunos ejemplos para ubicarnos, ya, en este caso, con la brújula, hacer la ubicación correcta, ¿no? Ahora, el otro punto es, en este caso, se construye, dice, un material especialmente, obviamente, de madera o cartón. Ahora, un instrumento con el que se muestra el dibujo, este posee un fondo plano, dice, y placa que ubicada sobre el fondo de forma perpendicular, o sea, 90 grados, ¿no? Para encontrar la orientación del papel. Acá dice, póngalo encima del panel solar al mediodía. Ahora, siguiente, oriente o incline el panel hasta que la herramienta no proyecte ninguna sombra. Como estamos, bueno, este es un experimento, ¿no? Es bastante aprenderlos, lo pueden hacer ustedes solos, ¿no? Ya, es un experimento de la cual permite justamente encontrar esa característica, ¿no? ¿No? En dónde sería ubicado mejor el panel para justamente una mejor aprovechación de sus, en este caso, de sus beneficios, en este caso como energía. Ahora, ¿en qué caso podemos observar en un panel cuando haya, en este caso, presencia de sombras? La presencia de sombras se puede dar, por ejemplo, cuando tengo un árbol delante del panel, por ejemplo, acá como en este caso. Acá, obviamente que la sombra, o sea, la sombra afecta, mira acá tiene ese rayo, incide acá, ¿ya? Pero parte del rayo cae en el árbol y otro rayo, pues en este caso está cayendo en parte de la celda. Entonces, la iluminación no va a ser al 100%, ¿no? En este caso, pues la corriente va a ser mínima, por lo tanto, el voltaje baja y la potencia también baja. Entonces, ten en cuenta que acá no debe haber nada que obstaculice esta energía solar. Listo. Ahora, ¿qué podemos ver ahora a continuación? A continuación se ve, ¿no? Cómo instalamos el regulador de carga. Este regulador de carga generalmente, ¿no? Según lo que están observando, ¿no? Se tiene que fijar en un tablero, como ven acá. Acá está el regulador. Entonces, tengo que yo colocarlo en un tablero. Obviamente ajustarlo como ven en la imagen, de tal manera que esté seguro y justamente miren, ve, se coloque en un tablero todo el sistema, ¿no? Acá el sistema de protección, ¿no? Acá tenemos, en este caso, el regulador, ¿no? Que está acá, ¿no? Acá se está atornillando, se está ajustando algunos parámetros y luego pasa la instalación, ¿te das cuenta? Acá tenemos una especie de tablerito en la cual me hace a mí, pues, ordenarme para yo poder controlar, ¿no? Cuándo está bien o no, en este caso, mi tablero, ¿no? El tablero aparte, en este caso, el panel solar. En- Eso venía a ser justamente la instalación. No se olviden que se utiliza, pues, acá estas llaves como sistema de protección, ¿no? Aparte acá tengo la batería, aparte tengo el regulador, ¿no? Luego, después de ahí, acá están observando, cada pieza pues encaja en este esquema, ¿ya? Cada uno de ellos, como se observa, ya dice ahí, uno es regulador de carga, este de acá, dos llaves termomagnética, este de acá, en este caso la caja de CD portafusibles, esto de acá, y por último, las dos borneras de baquetita, ¿no? Es importante eso para poder una buena instalación. Ahora, ¿cómo se instala la batería? Seleccionar el lugar adecuado para batería, como ven acá, en una caseta, digamos, guardar en una caja, entre otros, ¿no? Conectar la batería. No, para eso se utiliza bornes, cables adecuados de destornillador, en este caso llave y alicate y cuchilla. Justamente esto para cortar los cables que son gruesos. Entonces acá tenemos el esquemita camino. El esquemita es este de acá, ¿no? Para ensamblar los conductores eléctricos a la bornera. Recuerde que debe conectar primero el borde negativo y luego el borde positivo. Entonces acá colocamos, por ejemplo, acá un signo menos, signo más, signo menos y un signo más. Entonces esta persona, dice acá, recuerde, debe conectar primero el borde negativo. Eso es lo que se está haciendo acá, ¿ven? Con el dedo, miren. Y luego el borde positivo.
acá. De acá pasa acá, ¿no? De acá pasa acá. Entonces, está en lo correcto esta persona. Está empezando por la parte negativa. Dice acá, recuerde que debe repetir la operación 2 veces, pues que se necesita un cable para el borde negativo y otro para el borde positivo de la batería. Entonces, acá estamos viendo dónde colocamos el cable y los bordes, en este caso, de esa batería. Ah, disculpen un momento. Acá había una... Ya, ahora sí. Miren, nos quedamos acá. El punto 3 es verificar al momento, pero disculpen acá, ahora sí, ya, ahí está la batería, disculpen. Ahora acá, están observando acá la conexión de la batería, ¿no? Con respecto, acá dice bien claro, el otro punto es conectar la batería al contador de carga, ¿no? Este dispositivo que están observando, como ves acá, acá dice, primero el polo negativo y luego el polo positivo. Ahí está, estos cables. Ya, y esto tengo acá la famosa batería. Ahora, como estamos observando acá, la forma de cómo colocar los cables, ¿no? Primero el polo negativo, luego el polo positivo, ¿no? De esa forma, ¿no? Se está instalando en este caso la batería, en este caso, ¿no? Conectar la batería al control de la carga. Entonces acá se está conectando, pues, la batería al controlador de carga. Este venía a ser el controlador de carga, por si acaso. La batería venía a ser esto de acá. Ojo, ser esto de acá, mucho cuidado. Este es el controlador. Esta es la forma de anexarlo justamente con un cable. Luego, ahora, conectar al inversor de la batería. O sea, acá tengo un interruptor, obviamente, la sistema de protección, y acá lo conecto a la batería. Nada más. Hago esa conexión y ya tengo casi ya el 80%. Luego de ahí, te conectas, miren, acá ya tiene el sistema terminado, acá tiene batería, acá miren, obviamente acá está conectado por el sistema de protección, unas llaves térmicas. Y acá miren, de esta acá sale, no justamente los cables que van justamente al controlador, ¿no? Y de acá hay otros que salen controlados hacia la batería. Interesante, ¿no? Inversor y acá tienes interruptor. Obviamente son las llaves, ¿no? Que están acá o están acá. Ahora, la cuarta dice conexión de panel fotovoltaico al lugar, al regulador de carga. Acá, miren, esto de acá se coloca en el panel. Y justamente acá tiene entradas ya listas para que hagan su conexión respectiva de forma directa. Y acá estamos observando acá una persona que está pues, justamente uniendo, conectando, pues en este caso el panel, ¿no? En este caso el regulador de carga, como ven acá. El regulador de carga venía a ser esto de acá. Sale un cable que se va hacia el panel, ¿no? Eso vendría a ser justamente la parte de conexión de los paneles, en este caso con rubros de carga. Veamos ahora la parte 5, es instalación de toma corrientes, ¿ya? Obviamente el toma corrientes ya lo conocemos, puede ser de paralelo o solamente paralelo, ¿no? Sus mecanismos son ahí, soquetes, en este caso interruptores, ¿no? Entre otros, ¿no? Cables, entre otros, ¿no? Eso viene a ser la parte de conexión eléctrica, como ya lo saben, la parte doméstica. Acá tengo, miren, acá tengo los cableados, los cables, donde se coloca justamente acá tengo, acá el interruptor, ¿ya? En la cual vamos a hacer pasar la corriente para que esto sea un controlador nada más, prendido y apagado. Igual acá, ¿ven? Estos están justamente ya diseñados con norma, por si acaso. Ahora, vamos a ver el otro punto, miren. La instalación de equipo de iluminación también es la situación que nosotros tenemos que tener en claro. ¿Se acuerdan que de ahí pasaba alterna y luego continua? Justamente para iluminar, ¿no? Estas bombillas que tenemos, ¿no? El foco normal, el ahorrador, entre otros, ¿no? Y no olvidar también de todo esto, de toda la instalación de la parte de como observa, tiene que tener en cuenta lo principal acá, la puesta a tierra, el pad. Este es importantísimo, señores, porque para 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 un panel solar, no parte esa energía, obviamente que llegue, se tiene que cargar en este posta a tierra, un posta a tierra. Como ven acá, pues, esta es la caja de registro, este recultivo,
en este caso los conectores, acá tienes el electrodo, ¿no? Y este es el pozo, ¿no? Para esto justamente las dimensiones son del pozo es 2 por 1, ¿no? O por 1 metro. Significa que la altura es 2, ¿no? Acá el ancho es 1 metro, y acá tenemos el largo y el ancho, y justamente vamos a ver el grosor, el grosor justamente de este pozo, ¿no? Lo ancho que es. Y acá tenemos el colector de electrodo y el cable. Esto de acá ya pertenece a la parte de instalación de o digamos la elaboración de un pozo a tierra. Y acá la otra parte de verificación del funcionamiento del sistema fotovoltaico, que es importantísimo. Verificar los voltajes. Para eso pues, tenemos acá nuestro multímetro en el cual colocamos para voltaje y vemos cuál es el voltaje que está entrando, ¿no? ¿No? Y justamente acá, bueno, la escala se debe colocar a 20 BDC, o sea, corriente continua, obviamente. Ya, y acá tenemos que ver cuánto es la medición de esto, cuánto está entrando de tensión y también en la batería. Ahora, acá tenemos el tipo de, en este caso, de regulador de diferentes formas, no es igual que estas, son varias, no depende de la utilidad que se dé, ¿no? Ojo, depende de la utilidad que se dé. Ahora, acá dice, acá son de 12 voltios, pero también no los hay a menor capacidad de 24 voltios. O sea, no son tan grandes en tensión, perdón. Pueden ser grandes o pequeñas, pero la tensión nunca va a ser tan alta, en este caso la batería. Ahora, el otro dice es verificar el funcionamiento de los equipos de regulador de carga. Miren, acá, visualización de la carga. Apagado, el panel no da energía. Acá, visualizar el estado de la batería, ¿no? Esto de acá, apagado, luz encendida, luz parpadeando, entre otros. Ahora, esto de acá venía a ser visualización del estado de consumo, apagado, funciona normal, encendido de conexión por bajo voltaje, y el otro es parpadeando o sobrecarga, ¿no? Entonces, ¿qué pasa acá cuando ocurre esto? Lo último, sobre todo. Acá, cuando hay un parpadeo, hay una sobrecarga. ¿Qué significa? Que hay un evidente cortocircuito o algo está fallando en las conexiones, ¿no? Entonces, esto de acá te ayuda, por ejemplo, a avisarte de los parámetros que está pasando en ese momento con la energía solar, ¿no? Eso vendría a ser esa parte de la verificación de funcionamiento, es importantísimo. Ahora, la medición entre los terminales, ¿no? En estos terminales, bueno, en este caso empezando por la batería es de 12 voltios. Generalmente son poco voltaje, ¿no? Ahora, entre algunos cuidados que debemos tener, que la limpieza periódica de, en este caso, los paneles, ¿no? Evitar la caída de sombra, revisar la conexión de los bordes. Luego, evitar los golpes también, y luego evitar manipulación. O sea, que una persona que sepa que esté manipulando paneles, ¿no? Eso no es recomendable. Verificación de fallas, ¿no? ¿Cuál es el tipo de fallas que se tiene, ¿no? El tipo de fallas, ¿no? El error es en este caso, no hay energía en el lado del consumo. El otro sería, la batería se descarga después de poco tiempo. El tercer punto, pues, la batería no se carga durante el día. Entonces, son cosas en la cual, pues, se tiene que tener en cuenta, ¿no? Y estas son las soluciones a los problemas, ¿no? Acá la batería está baja, sobrecorriente con sus circuitos de consumos, la batería tiene poca capacidad, el otro módulo de fotovoltaico defectuoso o polaridad equivocada, ¿no? Entonces, solución acá dice, la batería se tiene que estar cargada, desconectar todos los consumos, no, reparar el cortocircuito. El otro, cambiar de batería. Y el último, corregir, en este caso, la conexión, defectos y la polaridad inversa, ¿no? Que se tenga, ¿no? Esto viene a ser con respecto a la verificación de algunas fallas más, pero más comunes que se tengan. ¿Ya? En este caso acá, no se debe hacer un mantenimiento de esta manera. No, mucho menos acá. ¿Ya? Este mantenimiento se tiene que tener equipo especial. Por ejemplo, esta persona tiene que tener, por ejemplo, casco, tiene que tener botas, ¿no? Y acá tiene, por ejemplo, tiene que tener guantes. Y lo mínimo, sistema de protección, los EPP. Y acá dice revisar la batería, obviamente la batería se mide o se controla con el multímetro para ver, pues, cuál es el voltaje en la cual se ha entregado para tal artefacto en la cual se quiere alimentar. Tener claro eso. Luego el otro punto de revisión del tablero de control, este de acá, miren.
Verificar el controlador está libre de polvos y obstáculos. En caso contrario, limpie con paño seco, ¿no? Ahora, si no haces el mantenimiento, esto con el tiempo se puede malograr sin tanto uso. Ojo, porque son máquinas. Ahora, revisión de instalaciones internas. Nosotros tenemos que ver, después de la instalación de todo el panel, tenemos que ver que todos los focos, que en este caso que están bajo el panel, estén prendidos, ¿no? De una forma normal, ¿no? Con la intensidad que uno desea, o la intensidad luminosa, ¿no? Bien, muchas gracias por ver nuestro curso. A continuación vamos a brindarte detalles para obtener tu certificado, ya sea digital o físico, acompañado también de los materiales del curso que acabas de ver. Bien, para ello es importante que te puedas comunicar vía WhatsApp, ¿ok? Vía WhatsApp al 951-428-884 o también al 930-627-791 vía WhatsApp. Y nuestros asesores te estarán brindando toda la información correspondiente y los pasos a seguir para obtener tu certificado aquí en Perú. Y también recuerda, estamos certificando aquí en Latinoamérica también, si estás fuera de Perú, como en México, Ecuador, Colombia, Panamá, República Dominicana y otros países también puedes certificarte escribiéndonos delante de los números que estamos apreciando en pantalla con el prefijo más 51. ¿Ya? Bien, por otro lado, también mencionarte que tenemos los medios de pagos disponibles para Perú, los que estamos apreciando en pantalla, los principales bancos y aplicativos también. Y para los pagos internacionales contamos con Western Union y PayPal para la adquisición de tu curso, los materiales y tu certificado. Bien, sobre el certificado tienes dos opciones. Puedes obtener la certificación en la modalidad digital o también el certificado en la modalidad en físico. Recordando que el certificado digital te va a llegar a tu correo con todos los materiales en alta resolución y con el código QR también para que puedas validar en nuestro sistema tu certificado. El certificado físico se envía por encomienda hasta tu ciudad. Previamente también los beneficios antes mencionados del certificado digital también te van a llegar, ¿no? Acompañado del documento original, el cual se te va a enviar por encomienda. Ya trabajando más de 4 años, estamos certificando a miles de profesionales aquí en Perú y también en Latinoamérica, ya en los diferentes cursos que estamos ofreciendo. Sobre el certificado físico, acotarte también que estamos haciendo los envíos a nivel nacional a todos los departamentos, válido para Perú y para todas las ciudades, a través de Cruz del Sur, a través de Olva Courier, ¿no? Los envíos se vienen realizando de manera diaria sobre el certificado físico, ¿ok? Bien, muchas gracias. Esa es la información respecto a la certificación. Ya ahí están los números una vez más para que puedas comunicarte vía WhatsApp para poder adquirir tu curso completo, los materiales también descargables y por supuesto tu certificado digital o físico. Antes de ello, invitarte a nuestra página web, ¿no? Directamente puedes ingresar en tu barra de navegación www.encap.edu.pe, todo en minúscula, todo corrido, sin espacio, para que puedas ingresar de manera correcta a nuestra página web y ver nuestro catálogo de cursos en las diferentes áreas. Ahí tienes también los convenios, de igual manera nuestros números oficiales permitidos y tenemos los cursos, diplomas y diplomas de especialización en las diferentes áreas, en las diferentes categorías: ambiental, arquitectura, construcción, contabilidad, comercio exterior, derecho, gestión pública, idiomas, ingeniería, minería, obras, pedagogía, recursos humanos, salud, seguridad y también la parte eléctrica. Ahí vas a poder encontrar todos los cursos, los temarios. Simplemente tienes que darle clic al curso de tu interés. Recuerda que tenemos un catálogo amplio de cursos con los diferentes docentes que contamos en nuestra institución. Bien, para encontrar también tu curso mucho más rápido, en la parte superior tienes un buscador. Puedes ingresar la palabra o frase del curso de tu interés y el sistema te estará dando los resultados de los diferentes cursos para que puedas seguir con la capacitación, puedas certificarte y puedas tener mejores oportunidades laborales también. Bien, entonces
Gracias, ahí está toda la información respecto a la certificación. Proyectamos una vez más en pantalla nuestros números oficiales de nuestra institución en CAP, ¿no? 951-428-884 o el 930-627-791. Estamos certificando aquí en Perú y también en Latinoamérica para los otros países cercanos a Perú.